Vamos a considerar esta mañana, con la ayuda de Dios, un tema que Dios está trabajando en nuestra vida. A nosotros siempre nos preocupa mucho aquellas cosas que Dios puede hacer a través de nosotros y estamos expectantes, ¿no? Por servir al Señor, por ver qué cosas Dios puede hacer a través de nosotros, pero evidentemente así como Dios quiere hacer cosas a través de nosotros, quiere hacer cosas en nosotros también. Y a algunos le damos más trabajo de la cuenta. Pero Dios, con esa paciencia y ese amor infinito que tiene, no deja de trabajar en tu vida y en la mía para que podamos, con el tiempo, con su gracia, con su misericordia, ir pareciéndonos al Hijo. Así que muchas de las cosas que van aconteciendo en nuestra vida, a la cual a veces no entendemos o peleamos con ella, no son otra cosa que la mano de Dios queriendo trabajar en nosotros. A nosotros nos preocupa mucho que Él trabaje a través. Pero son muchos, hermanos, no sé en su vida, por lo menos la mía, los momentos en que Dios tiene que trabajar en mí, el momento que Dios quiere trabajar en vos. Y hoy quería considerar algo que a todos nos llega muy de cerca, que es el tema de la paciencia. Hermano, la paciencia es una virtud preciosa que lamentablemente no viene de fábrica. No viene de fábrica. La paciencia se aprende, así como se aprende la obediencia. Dice misteriosamente Hebreos que el Señor, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bueno, yo por lo menos no lo puedo explicar, pero es cierto que la paciencia se aprende y que muchas veces se aprende padeciendo. Es la manera de aprender. Y la obediencia y la paciencia se aprende también. De eso dan muestra los bebés, que el bebé no espera. El bebé tiene hambre y llora y grita y no le podemos decir, bueno, espera que termino de hacer las cosas, después te voy a atender. El chico no lo entiende y no tiene paciencia, no se nace con paciencia, hermano. La paciencia se desarrolla a través de los años, de las cosas que nos van aconteciendo a los seres humanos. Y nosotros cristianos también, nos van aconteciendo cosas que nos van enseñando a ser pacientes, que por naturaleza, vuelvo a decir, no lo somos. Así que si alguno se ve impaciente, bueno, no se sienta mal, esto no viene de fábrica, esto se consigue con el tiempo y la obra del Espíritu Santo. La paciencia es parte del fruto que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Produce, entre otras cosas, paciencia. Y dice el libro de Hebreos, nos es necesaria la paciencia. Al menos en mí, todo este tiempo, entiendo que Dios está trabajando en la herramienta más que a través de, para que nos podamos parecer al Hijo. Es muy importante la obra, pero es muy importante que el carácter del Hijo se vaya reflejando en nosotros y Dios no deja de trabajar. Y como aquella hermana que quería paciencia, la historia es conocida, y le pedía al pastor que ore por paciencia, el pastor empezó a orar para que vengan tribulaciones y problemas a la vida. Y ella le dijo, no, pastor, yo lo que quiero es paciencia. Y el pastor le dijo, mire, la tribulación produce paciencia. Así que, hermanos, si te están pasando un montón de cosas con las que estás tal vez peleando y estás lidiando, no pierdas de vista que tal vez Dios quiere producir en vos, así como en mí, este haber precioso. Dice, haber precioso del hombre es la diligencia, ¿no? Este haber precioso que es la paciencia. Necesitamos, hermanos, aprender la paciencia. Nos es necesaria. La paciencia, hermano, no es resignación, son dos cosas distintas. Una cosa es un hombre paciente, otra cosa es un hombre resignado. Alguien resignado es alguien que no tiene salida, alguien como quien dice, bueno, yo ya estoy jugado, que ya bajo los brazos, que solamente está dejando que el tiempo pase, no tiene ninguna expectativa de nada, no espera nada, se resignó, bajó los brazos, se cansó. Dios nos llama a la paciencia, que es una espera en Dios activa. Decía Pablo que Dios encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Jesucristo. Una oración, de las tantas oraciones que tiene Pablo, son muy ricas de ver los motivos por los que Pablo oraba. Nos enseñan a nosotros a orar. Que Dios encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Jesucristo, que no es resignación. El Señor aparece en varios casos como ejemplo de paciencia. Lo cita Santiago. Cuando alguien quiere ver la paciencia, tiene que mirar la persona del Señor. Y cuando miramos la persona del Padre, hermanos, le alabamos y le bendecimos. Dice que es paciente para con nosotros. Hay dos atributos que a mí por lo menos me llegan muy de cerca. Uno es la misericordia de Dios y el otro es la paciencia de Dios. Siglos de paciencia para con ciudades, con grupos de personas, para su pueblo Israel. Dios hablando de muchas maneras a los padres, por los profetas,
vuelve a hablar por el Hijo después de que mataron a los profetas, que apedrearon a los enviados. Dios sigue mandando y esta vez manda al Hijo. Qué paciencia, hermano, la de Dios. Qué paciencia que nos hace llegar a las lágrimas a veces y sentirnos tan poca cosa, porque nosotros somos muy impacientes con mucho menos, sumado que se vive en el siglo del llame ya, como decimos siempre, que todo tiene que ser rápido, que cada vez las computadoras tienen que volar más rápido, que nadie quiere esperar. Hermano, las cosas de Dios se sigue sembrando y cosechando del mismo modo. Yo sé que hoy se siembra con técnicas agrarias que yo desconozco, pero el crecimiento lo sigue dando Dios como siempre. Y a nosotros nos es necesaria la paciencia. Esto lo tenemos que incorporar. A mí personalmente mucho no me gusta. Me gusta más meter la ficha, sacarle café, poner el caldito que se haga rápido. No me gusta hacer filas, no me gusta hacer colas. Sin embargo, siempre me llamó la atención la persona del Señor que hizo cerca de 90 kilómetros para bautizarse con Juan en el Jordán y luego de aquella caminata se puso a hacer la fila como uno más. Hasta que al llegar a Juan, Juan le dijo, tú vienes a mí, como diciendo, yo necesito ser bautizado de vos. 90 kilómetros caminó el Señor y después se puso a hacer la fila. Bueno, hermano, a la mayoría de nosotros la fila no nos gustan los embotellamientos de tráfico, no nos gusta esperar. Una cosa es esperar un poco, ¿cuánto tiempo? Otra cosa es esperar mucho tiempo. A veces se hacen esos juegos, ¿no?, de los campamentos. Bueno, a ver, a tener una bolsa de arroz, ¿quién la puede tener? Bueno, hermano, la bolsa de arroz tenerla 1 minuto, 5, bueno, ya a los 10 minutos pesan los brazos, no la bolsa de arroz. Una cosa es tener la bolsa de arroz 1 minuto, otra cosa es tenerla 10 minutos, otra cosa es tenerla media hora. El arroz es el mismo, lo que pasa es el tiempo, y lo que nos gasta es el tiempo. Por eso dice Proverbios que la esperanza que se demora es tormento del corazón. A todos nos cuesta esperar. Los judíos estaban ansiosos diciendo, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Son muchas las expresiones de los santos diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y hermano, Dios tiene una paciencia que a nosotros nos deja absortos, que no lo podemos entender, que extiende los tiempos. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Hasta cuánto? Todos queremos una cantidad. Decime una cantidad, ¿cuánto espero? 1 minuto, 5, 10. Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7, dame una medida. Los seres humanos nos manejamos con parámetros, vivimos en el tiempo y en el espacio. Altura, longura, anchura, yo necesito una medida. Yo necesito una respuesta. ¿Cuánto espero? 1 minuto, 5, 10. Y le dijo el Señor, no te digo 7, sino 70 veces 7, lo cual le dio una apertura de que es un montón. ¿Y es fácil esperar? No, para nada, hermano. Yo creo que le conté la anécdota más de una vez. Una por hablar muchas veces en el mismo lugar, otra porque ya me voy haciendo viejo. Cuando yo tomaba el colectivo para volver del trabajo, tomaba el colectivo 140. Como el antibiótico es 1 cada 8 horas, el 140. Y cuando alguien lo pierde, bueno, se tiene que preparar. Córdoba y Uruguay, esperando allí el 140 recién perdido. Y con esos días que a lo mejor no son de los mejores, que lamentablemente son tantos a veces, ¿no? Y muy molesto por la espera. Encima a veces venían y no paraban porque venían llenos. Y bueno, en toda esa situación, muy molesto, así como Jonás porque se le había secado la calabacera. Yo porque se me había ido el colectivo estaba igual de enojado. Y en un momento miro el refugio del colectivo, uno de los paneles decía, ¿le molesta esperar el colectivo? Si gente me está cargando, ¿no? Y cuando miro el panel, porque son esas propagandas divididas, decía, ¿le molesta esperar el colectivo? Y el otro panel decía, calcule lo que cuesta esperar un corazón o pulmones. Done los órganos, incucay. Entonces ahí se me pasó el enojo, porque yo no estaba esperando pulmones para mi hijo, estaba esperando el colectivo. Hermanos míos, amados, nos es necesaria la paciencia. A mí me resulta más fácil predicar, correr, saltar, aunque estoy pasado de peso, que esperar. ¿Esperar cuánto? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta, flota en toda la Biblia, en todos los labios de los seres humanos. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de Dios, que no es el tuyo ni es el mío. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió al Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para rescatar a aquellos que estábamos perdidos bajo la ley. Ahora, generaciones enteras murieron esperando el Mesías. Si yo no recuerdo mal, decían los padres a los hijos judíos que querían respuestas, que querían cosas, ellos le decían, Mesías, birkime, cuando venga el Mesías, cuando venga el Mesías. Mesías, birkime, cuando venga el Mesías. Y muchos murieron esperando, dice, saludándolo de lejos. Bueno, hermano, el Mesías ya vino. ¿Cuándo? Cuando fue el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál es el problema? Que Él tiene tiempo, tiene un reloj distinto al mío. Por eso el salmista en el Salmo 40 le dice a Dios, Dios mío, no te tardes. ¿Por qué? Porque se hace tarde, porque ya es el tiempo. Yo entiendo que ya es el tiempo y eso me desespera, porque yo entiendo que ya es el tiempo y Dios dice, todavía no es el tiempo. Ahí preguntan las almas debajo del altar, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar la sangre de los mártires? Dice, un poco de tiempo más, dice Dios. Hermanos, son los misterios de Dios, nos cuesta mucho esperar, nos cuesta mucho, bueno, de entenderlo ni que hablar. Hebreos 10:36 dice, nos es necesaria la paciencia para alcanzar la promesa, le dice a ellos, en un contexto distinto, ¿no? Hermano, para alcanzar las promesas nos es necesaria la paciencia. Ahora, quiero hacer una salvedad con este tema de las promesas. No me refiero, nadie lo tome a mal, porque a lo mejor alguno lo tiene en la casa. La cajita con los cartoncitos de promesa dice, saca una, es como una bienvenida, ¿no? Y bueno, uno saca una y dice, bueno, esta. Bueno, hermano, no funciona así. Hace muchos años ya desaparecieron, ¿no? En algunos parques de diversiones estaban con el lorito y el lorito venía y sacaba la suerte por una monedita y te daba y lo que te decía el lorito, bueno, más o menos. Hermano, las promesas de Dios no funcionan así. La promesa de Dios es una convicción profunda que Dios puso en tu corazón en un día muy especial en que tu alma estaba junto con la de Él y Dios habló a tu corazón de una manera especial, con un pasaje de su palabra que no se desvanece a través de los años, de los problemas, de nada, permanece ahí clavado porque Dios lo puso. No es que yo me saqué un cartoncito o me busqué alguna que me gusta a mí y digo, bueno, yo quiero esta. Y no funciona así, no es esa elección. No es el lorito, no es el otro, que yo entiendo que se hace con un buen deseo, hermano, y por favor no se sienta mal, que yo sé que hay en muchas casas, los cartoncitos de promesa. La promesa es algo que parte de Dios hacia la persona. Dios te lo tiene que haber dicho, no vos haberte sacado el cartoncito. No es que a mí se me ocurre esto y me gusta. Yo llevo 4 o 5 promesas guardadas en mi vida hace 30 años. Me gustaría mucho decir tengo 30, tengo 5. Tienen que ver con mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi esposa. Y nuestro futuro como familia y la iglesia. 4 o 5, es decir, qué poca que tenemos. Me gustaría tener más, pero tengo 4 o 5. Y en los peores momentos sostienen la vida. Porque nuestra vida se sostiene con convicciones, no con emociones, como la sociedad en la que vivimos. Se apoyan las emociones. Los cristianos nos apoyamos en las convicciones. La convicción de la palabra que Dios me habló. Yo confío, decía Pablo, que será así como se me ha dicho. En medio de un naufragio que cualquiera diría, acá no se salva nadie, porque estuvo el ángel de Dios y me lo dijo. No me saqué el cartoncito con el lorito, ni me saqué el cartoncito en la casa del hermano. Dios me lo dijo al corazón. Eso no se apaga, no se destruye con el tiempo, permanece. ¿Cuánto tiempo? El de Dios. Abraham esperó 25 años la promesa y sabemos todo lo que pasó. Lo ganó la impaciencia, pobre Abraham. A muchos de nosotros también. Hermano, si Dios te prometió Él algo, no que algo que te agarraste vos, si Él te lo prometió, si Él lo puso en tu corazón, cuando llegue el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios lo va a hacer. Porque es fiel el que prometió, dice la Biblia. Tiene que ver con su persona. Hay una expresión maravillosa, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Se terminó. Qué cosa maravillosa de Dios. No pudiendo jurar por otro mayor, porque no lo hay, Dios juró por sí mismo. Y reafirmó su promesa, por favor, no la que yo me elegí, no la que a mí me gustaría, es algo que Dios te tiene que haber dicho. Dios le dijo a Abraham, voy a multiplicar tu descendencia cuando tenía una mujer estéril de muchos años. Le habló de lo que no se veía, y así con otros tantos más. ¿Para qué otra cosa nos es necesaria la paciencia? Bueno, lo leemos en Efesios 4:2. El pasaje es muy conocido, lo citamos a menudo,
Efesios capítulo 4, lo leemos del 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, es un pasaje que lo leemos a menudo porque realmente lo deseamos con todo el corazón, hermano, que Dios nos guarde en unidad, que Dios nos conserve en unidad y todos nosotros seamos solícitos por cuidarla. Pero en el medio está el soportarse con paciencia, los unos a los otros. Para esto también nos es necesaria la paciencia, para esperar promesas que tienen que ver con el tiempo de Dios, para soportarnos unos a otros, no solamente en la iglesia, en el matrimonio también. Hay mucho que soportar en el matrimonio, por eso hoy los matrimonios no van adelante. En general porque no se soportan, la gente no quiere soportar. No me estoy refiriendo a los pecados del otro. Si tiene un marido golpeador, no sea paciente. Díganos a los pastores que los pastores sabemos qué tenemos que hacer con los maridos golpeadores. Si el marido es un fornicario y tiene la casa por hotel, también. Díganos que nosotros vamos a decir lo que tiene que hacer. Para eso no es la paciencia. La paciencia es para aquellos defectos del carácter y para aquellas cosas que nos hacen diferentes y no nos gustan del otro porque son diferentes. Y bueno, hermano, ese tipo de cosas posiblemente no cambien, posiblemente digo, porque Dios es el único absoluto que hay. Dios lo puede cambiar, pero es muy posible que los rasgos del carácter, del temperamento, los defectos de mi esposa o míos para con ella, o de mis hijos, o de mis hermanos, no cambien. Pero ¿hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Y cómo lo voy a resolver? Soportando con paciencia y en amor. Parece que hay un doble candado, ¿no? Con paciencia y en amor. ¿Qué es lo que cuesta? Que no es lo mismo, decía, que la resignación y que no es lo mismo que aguantar así con la cara como bolsillo con piedra, lo cual a mí me sale con mucha facilidad encima con esta cara, ¿no? Que la tengo bastante larga. Ya no, hermano, poder soportar con paciencia, porque son diferencias que, vuelvo a decir, no son pecados en sí y posiblemente no se muden nunca porque son las características de mi hermano o de mi señora o de mi familia o de lo que sea. Van a estar allí como las mías. Y hermano, no me refiero a pecado, lo vuelvo a decir, a ese tipo de diferencias, y me van a tener que aguantar y posiblemente con los años me tengan que aguantar cada vez más. Lo bueno sería que el hombre interior se renueve de día en día y que los años como el vino nos pongan mejor. Pero algunos hermanos no lo alcanzamos y con los años nos ponemos peor. La realidad es esa. ¿Nos vamos a separar? No, hermano, la palabra divorcio hay que sacarla del lenguaje del matrimonio y hay que sacarla del lenguaje de la iglesia. No es la solución divorciarme de mi señora o de la iglesia. Tendré que ver yo qué es lo que puedo cambiar, que en definitiva es lo que sí depende de mí y sí depende de vos. Porque estamos llamados a soportar. Hermano, si no, no hay matrimonio que dure, no hay iglesia que dure. No sirve ningún matrimonio, no sirve ninguna iglesia, no sirve nada. ¿Qué hace falta? Paciencia para soportarnos. Santiago capítulo 5, versículo 7, dice, ¿para qué otra cosa nos es necesaria la paciencia? Hermanos, sin duda son todos temas que lo tenemos oídos. Lo difícil de esto es hacerlo. Por eso necesitamos la paciencia de Cristo, no la nuestra. La nuestra se termina pronto. ¿Cuánto tiempo la bolsa de arroz en la mano? ¿1 minuto? ¿5? ¿10? Bueno, ya basta. Bueno, hermanos, es la del Señor la que nos recibe todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y soporta con paciencia. Santiago 5:7 es el contexto de Santiago 5 del 1 al 6, donde se habla de las injusticias sociales, de los ricos opresores que se quedaron con el salario que no fue dado, y ahí sí hay una protesta muy seria contra la injusticia social. Hermano, la injusticia social la hubo, la hay y la va a haber hasta que el Señor venga. Por eso dice el verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No hay arreglo para este tipo de problemas. La injusticia social existe desde que existe el hombre y va a terminar con la venida del Señor.
Por eso decía David en sus palabras finales, habrá un justo que gobierne entre los hombres. No es así mi casa para con Dios, no estoy hablando de mí, dice David. Estaba hablando de una descendencia que vendría 2000 años después. Es el Señor. Hermano, cuando el Señor venga va a regir a las naciones con vara de hierro y el diablo va a ser atado. Pero ¿cómo es el gobierno? El gobierno es con vara de hierro porque es una de las formas en que los hombres funcionamos. Si no, lo que hay es injusticia social todo el tiempo. Siempre citamos el pasaje de Proverbios, dice, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la obra mala, el corazón del hombre siempre está dispuesto al mal, porque entran por una puerta, salen por la otra, porque se puede robar, porque se puede hacer cualquier cosa. En el tiempo de Amós dice, ustedes vendieron al pobre por un par de zapatos. Fíjese si es vieja la injusticia social. Sin embargo, yo alguna vez escuché de hermanos que querían formar un partido político y nosotros tenemos que actuar. Hermanos, nosotros tenemos que predicar. Es la verdadera revolución. No hay una revolución mayor que la predicación del Evangelio, que hace nueva a la persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A lo mejor hay que arrimarle una bolsa de polenta, un gancho de chorizo, no sé qué otra cosa, pero necesita primariamente el Evangelio, que le va a cambiar la vida. Dirían los chinos, le enseñaron a pescar, no le dieron pescado. Bueno, ellos lo ven desde allá. Desde acá, nosotros la gran revolución que tenemos como pueblo de Dios es la prédica del Evangelio, que ha producido revoluciones, en el buen sentido, en personas, en sociedades enteras. Esa piedra que fue cortada en la visión de Daniel, no con una mano, y que se hizo un monte enorme, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y vamos a ayudar, claro, hermano, que vamos a ayudar. Nosotros tenemos acción social. Y el Señor vio un cortejo fúnebre y se acercó y tenía la posibilidad de levantar al chico y se lo levantó y se lo dio a la madre y vio que por allá tenían hambre y los hizo recostar y les dio de comer. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se perdió. Pablo dice, yo me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Si yo agarro el diario, hermano, ya se lo dije el otro día, y depende qué diario agarre. Agarra un diario, es una maravilla. Agarra el otro, ves que vive en un caos. Es terrible el periodismo. No, hermano, no se trata de vivir adentro de un termo, como dicen los chicos. Se trata de tener la visión clara. ¿Estar informado? Sí, lo necesario. Pero sepa, hermano, que injusticia social hubo siempre. Que la va a haber. Si el Señor no viene antes, la va a haber. Y solamente se va a terminar cuando Él llegue. Y rija a las naciones con vara de hierro. ¿Por qué se amotinan los pueblos, la gente, si los pueblos piensan cosas vanas? El Salmo 2 habla del Señor, que va a regir con vara de hierro y se va a terminar. No tiene solución si no es en Cristo el conflicto de la humanidad, el conflicto de Medio Oriente. No tiene solución hasta que el Señor no venga. Los dos reclaman lo mismo, Jacob e Ismael. Nosotros decimos, bueno, Jacob tiene razón, pero ellos dicen, no, para nosotros tiene razón Ismael. Ellos cuentan la historia de otra manera. ¿Quién lo va a solucionar? El Señor en su venida. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Un partido político? No, hermano. Vamos a tener paciencia hasta la venida del Señor y hagamos lo que vos y yo tenemos por hacer, que es transformar personas en el poder y en la gracia de Dios. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una persona nueva. Ya piensa de otra manera, ya no es un problema para la sociedad. Alguna vez le conté que me dijo, ustedes los evangélicos son como el avestruz que meten la cabeza abajo de la tierra. Digo, mire, no se confundan, nosotros pagamos impuestos, oramos por las autoridades, no somos los que gastamos el erario público en las cárceles y muchas cosas de salud que la generan la mala vida. Y la asistencia pública por las borracheras al manejar no son de los cristianos. Ojalá todos fuésemos cristianos, sería maravilloso Argentina. Dicen que hay 4 millones, no sé, sería una revolución si hay 4 millones de creyentes en Argentina. Me imagino que sería una revolución. Me parece que le erraron con algún cero, debe decir que hay alguno menos. No, hermano, no, nosotros no metemos la cabeza abajo de la tierra. Pero una cosa tenemos por delante y a eso nos dedicamos. Y la acción social, según podemos, hermano, según podemos. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hacelo según tu fuerza. Un vaso de agua, un plato de comida, nada va a quedar sin recompensa, pero el eje es este, la revolución es esta. No, hermano, nada menos que la prédica del Evangelio. Gobernar un país a mí no me interesa, porque no tiene salvación. Alguien dijo, querer salvar este mundo es como acomodar las sillas en la cubierta del Titanic. No tiene sentido. No acomodes las sillas en la cubierta del Titanic, se va a hundir.
Este mundo como está, se está hundiendo. Occidente, las culturas se están hundiendo. Y yo no me voy a dedicar a la acción social de acomodar la silla sobre la cubierta de un barco que se hunde. Tendré que salvar en el Señor a los que pueda. Así decía Pablo, si pudiese de alguna manera, ¿no? Segunda Timoteo capítulo 4, y ya vamos terminando. Algo para lo cual necesitamos la paciencia también. Dijimos que necesitamos paciencia para esperar promesas, que si Él te lo dijo, lo va a hacer. En la venida del Señor dice, aunque tardara en venir, espéralo, porque el Señor vendrá. Paciencia para las relaciones interpersonales. Hermano, hay cosas que posiblemente no cambian. Lo vuelvo a decir, no me refiero a pecados manifiestos, me refiero a cuestiones de carácter de ser distintos. Nos vamos a tener que soportar en amor, porque posiblemente no cambien. Ante las injusticias sociales, hermano, no pierda el tiempo, la venida del Señor se acerca. Y si no se acerca mi partida. Todos los días es un día menos, para que Él venga, para que yo vaya. Todos los días es un día menos, para que Él venga o para que yo vaya. Nos venimos acercando a una velocidad vertiginosa con el Señor. O porque Él viene o porque yo estoy yendo. Son dos polos que se van a juntar en algún momento, no sé cuándo, no es mucho el tiempo que hay por delante, comparado a la eternidad. Segunda Timoteo capítulo 4, lo leemos del 1. Pablo a Timoteo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, necesitamos paciencia para el ministerio cristiano, aquellos que trabajamos con personas. Todos aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de trabajar con personas, necesitamos paciencia. Del anciano dice tiene que ser paciente para con todos, no para los bancables. Hay hermanos que son un tesoro, son el hijo que todos quisiéramos tener. Y hay otro que es el que queremos esconder en el galpón del fondo cuando viene visita. Esto pasa en todas las iglesias. Hay chiquitos que todo el mundo se lo quiere agarrar de hijos. Son un tesoro, son chicos que se crían solos. Y hay otro que son para esconderlo. El anciano tiene que ser paciente para con todos. Para con el bancable y para con el imbancable que los hay. O lo sabemos. Es así. Hermano, trabajar con personas es muy complejo. Mi hermano, que fue chofer por muchos años, me decía, mira, hay dos transportes de camión que son muy complejos. Uno es transportar líquidos, los camiones cisternas, porque se te mueve el líquido en la cisterna y permanentemente tenés que estar vigilando el volante porque el líquido en la cisterna se mueve. Y el otro es transportar ganado en pie. También, los camiones jaula que transportan ganado en pie también tienen un problema que hay que sostener. Bueno, hermano, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, se mueve, como dijera aquel, ¿no? El pur si mueve, se mueve todos los días, se mueve a cada rato. Y los que trabajamos con personas tenemos que saber que esto es así, que a lo mejor se avanzaron 3 pasos y se retrocedieron 4. Y tenemos que ser pacientes como Dios es paciente para con nosotros. Yo muchas veces digo, yo creo que ya me hubiese echado a mí mismo. Decir, mira, no vengas más. Ya no molestes al maestro, le dijeron a Jairo por su nenita. No, ya no molestes al maestro, ya basta con lo tuyo, no vengas más. Sin embargo, dice que Dios no quiebra la caña cascada, no apaga esa lámpara que empieza a echar humo y empieza a hacer molestar los ojos, espiritualmente hablando, sino que la arregla. Hermano, si trabajás con personas, ya sea con chicos, con adolescentes, con jóvenes, con personas mayores, a vos y a mí nos es necesaria la paciencia, y la paciencia de Cristo. Porque la iglesia, vuelvo a decir, no es una organización, es un organismo. Es un pueblo que está vivo, son piedras vivas, se mueven. Y a veces dice, ¿cómo está el mar hoy? Y no, hoy el mar le pusieron la bandeja roja y pasó mala noche. Cuando el mar parece que pasa mala noche, yo no entiendo mucho, esto entiende mucho Jorge, ¿no? Al otro día está la bandera roja, no se puede entrar. A veces la dejamos el domingo lo más bien, venimos el martes y ya hay un problemón. ¿Qué pasó? Problema. ¿Por qué? Porque está viva. Porque son personas, le pasan cosas a las personas todo el tiempo. Hoy tenemos un motivo nuevo de oración, el de Bianquita, estamos orando por esto, estamos preocupados.
Y a veces nos preocupamos por otra cosa y estamos preocupados porque alguien se descaminó y estamos preocupados todo el tiempo. Exhorta, redarguye, reprende, con toda paciencia. Otra vez. Hermano, si no hay que trabajar con otra cosa. Yo trabajo con televisores, son mansitos, pobrecitos, se la aguantan, donde yo lo dejo se queda, lo dejo en la estantería, voy a la semana, está en la estantería, lo prendo, prende, lo apago, apaga. No así los hermanos, yo tampoco. Somos personas, seres complejos. Bueno, hermano, y finalmente volvemos a Santiago, capítulo 5, para terminar. Santiago capítulo 5, dice el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, hermanos, es evidente que el Señor es el Señor, que el abismo entre Él y nosotros es inmenso. Su persona es admirable por donde la miremos. Pero acá aparece Job como alguien que está más cerca de nosotros. Todos sabemos las cosas que le pasaron. ¿Por qué Dios lo permite? Está dentro de los misterios de su soberanía. Algunas cositas sabemos, lo que a veces no sabemos bien son los tiempos, hasta cuándo, estas preguntas que son las que nos sacan el sueño, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Tantas cosas. Cronológicamente, bien cuánto el tiempo fue el tiempo de Job, de la aflicción, no es fácil de determinarlo. Lo que está muy claro es la profundidad de lo que le pasó. A un punto que su propia esposa, también afligida, pobre mujer, a veces se dispara con facilidad contra la mujer de Job. Es una mujer que se le murieron 10 hijos en un día. No es que se le murió uno, se le murieron 10. A ella también, pues a Job se le murieron 10 hijos, sí, a ella también, y los tuvo en la panza. Y ya sabemos lo que significa para la madre que se muera uno. Calcule que se mueran todos los 10, ¿no? Pero esta mujer desbordada en un momento le dice, ¿todavía retenés tu integridad? Maldecía a Dios y morite. Hermano, a veces en el medio de la aflicción, misteriosa porque no se entiende por qué, hay un pasaje que a mí me destruye lo poco del entendimiento que me queda. Cuando habla del Señor, Isaías dice, con todo, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Con todo lo que le hicieron, con todo lo que le pasó, que lo escupieron, lo enjuiciaron mal, lo azotaron, todo lo que usted sabe, con todo. ¿Qué más le va a pasar? Pará. El Padre quiere quebrantarlo sujetándolo a padecimiento y dice, pero no, pues ya está. ¿Qué más le van a hacer? No, falta la parte del Padre. Siempre suelo decir que de las 9 de la mañana, de más temprano, hasta las 12 del mediodía le pegaron los hombres. De las 12 del mediodía a las 3 de la tarde le pegó el Padre. ¿Se puede entender? Bueno, hermano, no se puede entender. Con todo eso uno diría, basta. Si mucho antes Pedro sacó la espada diciendo, basta, y le apuntó a la cabeza de Malco. Dios dice, no, falta la otra parte, que fue la peor. Me encanta la expresión del poeta, solo el Padre en gloria allí del Hijo supo el amargor. Nosotros no tenemos idea, aparte Dios puso tiniebla como un telón para que nadie vea. Nadie puede comprender. A veces cuando veo hermanos que padecen, lo digo con temor de Dios. Me acuerdo del profeta que le trajeron el chico muerto. Y le dijo a Dios, Señor, aún a la mujer en cuya casa estoy hospedado le matás el hijo. ¿Qué más le vas a hacer? ¿Qué más le falta? Que cierre su boca y calle. La ponga en el polvo, dice la Biblia. Pero hermano, nos brota todo de adentro. Alguno dice, ¿qué más me falta? Me falta que me salga un grano abajo del brazo. ¿Qué más me falta? Tener pie plano. ¿Qué más me falta? Bueno, hermano, temor de Dios nos falta cuando nos pasan esas cosas y tenemos que callar, porque es Dios el que lo pone. Cuando Dios pone la aflicción, Él sabe por qué. Sí, sabemos que produce paciencia, sabemos que...
purifica la fe, pero como quien dice hay que estar, ¿no? Cuando venga esta palabra del diablo, que utilizó a la esposa de Job, abatida también, diciendo, maldecía a Dios y morite. ¿Saben qué dijo él? Aunque él me matare, yo en él esperaré. Hermano, yo quisiera tener esta fe para mí, para que cuando el zapato me esté apretando, me esté comiendo por dentro, la inquietud, la angustia, lo que fuera, y el diablo decir, ¿por qué no te pegás un tiro? Poder decirle, mira, aunque él me matare, yo en él esperaré. Como habían dicho los amigos de Daniel, mira, el Dios a quien servimos nos puede librar, y si no nos libra, estamos dispuestos. Acerca de esto no hace falta que te respondamos. ¿Es fácil? No, hermano, no es fácil, porque nos comen las preguntas por dentro cuando el zapato aprieta. Yo no sé, a mí me comen, y cada vez me comen con más facilidad, cosa que no me agrada, porque se esperaría que crezca, no que decrezca. Cada vez me comen con más facilidad. Nos es necesaria la paciencia a la hora de las tribulaciones, a la hora de la aflicción. Y nos es necesaria la paciencia, hermano, para correr la carrera que tenemos por delante. Alguno me preguntó una vez, ¿vos pensás que un creyente puede querer morirse? Sí, no tenga la menor duda. Sí, sí por la experiencia bíblica, sí por la experiencia personal. Salmo 55 dice, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y estaría lejos. Se terminó. Elías dijo a Dios, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. Se terminó. Para mí se terminó. ¿Qué es lo que Dios dice? Levantate, comé, porque un largo camino te resta. A veces nosotros decimos, bueno, se terminó. Elías dijo acá, se terminó. A veces nosotros decimos, se terminó. Hoy José nos leía este pasaje, mantengamos la profesión de nuestra fe. La canción dice, si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que en sus manos estás, seguro estás. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla en mí. Hermano, que el Señor nos ayude, que su gracia, su paciencia, la paciencia de Cristo nos asista para todas estas situaciones. Y aun cuando estemos en ellas, mantener la convicción de que Él pensará en mí. Así dice el Salmo 40. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Cómo estás? Mal. Pero Dios piensa en mí. Quiero seguir creyendo eso. Yo elegí creer eso, entre otras cosas. Por la gracia de Dios lo creemos. Pero hay algo volitivo. Yo elegí creer. Quiero creer. Lo necesito. Hubiera yo desmayado, decía David. Hubiera yo desmayado. Si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, yo hubiese bajado los brazos hace un montón de tiempo. Hermano, a lo mejor es un poco de tiempo más. Y aquel que ha de venir, no me refiero a la venida del Señor literalmente, aquello que ha de venir a tu vida vendrá. A veces cuando llega la promesa decimos, qué lástima que desmayé antes, ¿no? Dios lo hizo igual. ¿Por qué no esperé un poco más? Bueno, hermano, vamos a orar para que el Señor nos restaure. Alguno perdió la esperanza, alguno perdió el deseo de continuar. Resta un largo camino para la mayoría, hermano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo sabe Dios? No nos toca a nosotros saber, decía el Señor, los tiempos, las sazones que el Padre dispuso en su sola potestad. Y el misterio de Isaías permanece. Con todo, después piense bien en todo lo que el Señor soportó. Con todo, Dios todavía tiene algo más. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Cómo termina la obra del Señor? Bueno, todos sabemos, es el final de Filipenses 2, maravillosa, con un nombre que es sobre todo nombre, con aquel que había de venir, para él vino, y para nosotros vendrá. Oramos juntos al Señor. Amado Dios y Padre nuestro, cuán necesaria, Señor, nos es la paciencia, como dice tu palabra. Anhelamos, Señor, este motivo de oración de Pablo, de que tú encamines nuestros corazones a la paciencia de Cristo,
cómo quisiéramos ser como Él, como cantamos, ser como Cristo, mi solo anhelo es. Señor, te pedimos perdón, al menos quien te habla, Señor. Muchos de nosotros somos impacientes, nos llenamos de preguntas, de hasta cuándo, de que por qué, Señor, tantas cosas. Te rogamos, Señor, que tú unjas nuestros ojos con el colirio santo, Señor, que nos permite ver las cosas que no se ven. Ayúdanos, Señor, queremos nosotros también ver al invisible. Señor, si estamos en medio de aflicción, no perder de vista, Señor, tus ojos sobre los nuestros, saber que tú piensas en nosotros. Te rogamos por los hermanos que atraviesan tiempos de aflicción. Señor, te volvemos a rogar por Bianquita, por sus padres. Señor, te rogamos por Isabel, por tantos queridos que están enfermos, Señor, y tal vez llenos de preguntas. Señor, te rogamos que su fe no falte. Por aquellos que esperan promesas, Señor, aquellos que esperamos promesas. Señor, que tú nos ayudes. No queremos estar resignados, Señor. Queremos estar pendientes en tu gracia, en tu misericordia. Señor, ayúdanos a mantener firme la vocación, Señor, a la que fuimos llamados. Bendícenos, Padre, te lo rogamos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.